Bienvenidos a esta lección número 27 del segundo grado del Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial. Esta lección se titula La Eucaristía, alimento del cristiano. A partir de esta lección y la posterior vamos a ver el sacramento de la Eucaristía y las diferencias con el sacrificio eucarístico que ya hemos escuchado hablar. La palabra Eucaristía como tal proviene del griego Eucaristía, que significa la acción de dar gracias. O también, puedes denotar la buena gracia. Es un regalo que nos da el Divino Redentor, o sea, Jesucristo, en el que, bajo las especies de pan y de vino, el mismo Jesucristo se encuentra presente. Se ofrece al Padre como sacrificio, se come porque es a la vez sacrificio y sacramento de la nueva ley. Entonces, vamos a ver que al ofrecerse el mismo Jesucristo inmolado es el sacrificio y cuando se come es el sacramento, o sea, el alimento del alma. Las citas bíblicas donde encontramos el fundamento bíblico y teológico de este sacramento, pues viene en Mateo, en el capítulo 26, versículo del 26 al 28, también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 1. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Y lo que nos recuerda en sí es el momento de la transubstanciación. Recordemos que esta palabra tan complicada nos va a hablar sobre una transformación de lo que es el pan y el vino hacia el cuerpo y la sangre. A este momento sumamente místico, puesto que no lo podemos ver, se le llama transubstanciación. Vamos a ver que hay algunas consideraciones sobre este tipo de cosas. Vamos a verlas. Las apariencias de pan y vino que permanecen sin alteración, es decir, que no pierden la forma, el sabor, el color, se le llama especies o accidentes. Como es un momento místico, es un don admirable, pero es muy importante que nosotros no lo consideremos como un milagro. ¿Por qué? Porque un milagro es perceptible a los sentidos. En este caso no, es un momento de comunión espiritual, por lo tanto solamente se admira. Y lo vemos cuando Cristo manda a sus apóstoles a consagrar, ofrecer y administrar su cuerpo y su sangre. Esto lo vemos en la carta de San Pablo a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 11, del versículo del 23 al 25, cuando San Pablo recuerda que Jesucristo mandó a sus apóstoles hacer en recuerdo suyo este sacrificio de nuevo. Y es así que los sacerdotes se ofrecen su persona al servicio de la persona de Cristo, es decir, que se ofrecen como instrumento, como medio para hacer esto presente. Y es en el momento de la consagración donde Cristo se hace verdadera, real y sustancialmente presente en cuerpo y sangre, unidos a su alma y la divinidad de él mismo. Entonces vamos a ver que el sacerdote, a través de la consagración, es muy importante que denotemos en qué momento de la Santa Misa sucede esto, que es la consagración. Para empezar, es una buena pregunta para reflexionar. ¿Conocemos en qué momento sucede la consagración? Bueno, si no, más adelante lo platicamos.
Pero en ese momento es cuando Cristo se hace presente él mismo, haciéndose sacrificio para ofrecerlo al Padre y y que nosotros podamos así recibirlo como alimento. La materia del sacramento, que son las especies sacramentales que ahorita vimos, es el pan de trigo. Tiene que ser de trigo, si no, no sirve. Y el vino tiene que ser de uva, porque bueno, pues es la vid, y como bien dijo Jesucristo, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, ¿no? Entonces, si estas especies no están, pues, presentadas a base de estos ingredientes, bueno, pues no sirve de mucho. La fórmula. ¿Qué palabras, pues, se tienen que pronunciar? Y esto nos va a ayudar para identificar en qué momento es la consagración dentro de la Santa Misa. Escuchemos. Mientras comían, pues ellos, tomando Jesús pan y habiendo bendecido, partió y dio a los discípulos diciendo, tomad, comed, este es el cuerpo mío. Y tomando un cáliz y habiendo dado gracias, dio a ellos diciendo, bebed de él todos, porque esta es la sangre mía de la alianza, la cual por mucho se derrama para remisión de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta, bueno, pues viene, puede ser las tres, bueno, hay tres citas bíblicas. Esta es la de Mateo en el capítulo 26, versículo del 26 al 28, pero también lo encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículos del 22 al 24, y también lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículos del 19 y 20. ¿Por qué no lo encontramos en el Evangelio de Juan? Esta es una pregunta muy interesante, ¿no? Bueno, pues es que Juan le da más importancia a las enseñanzas, a la doctrina de Jesucristo sobre ciertos momentos muy específicos, y en este caso él nos habla cuando es este momento del Evangelio, cuando llega la última cena antes de la pasión de Cristo. Él nos empieza a hablar sobre las enseñanzas de Jesús antes de partir. Entonces, por eso no lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. Sin embargo, pues los sacerdotes pueden repetir cualquiera de estas tres fórmulas, siempre y cuando respetando lo que se dice en este momento de la consagración. Y bueno, en el Evangelio de Lucas añade un poquito más, que igual lo podemos leer en un momento de que tengamos, que dice, haced esto en memoria mía. Es muy importante que recordemos esto, incluso también San Pablo en su carta a los Corintios nos añade esto, puesto que esto lo dice Jesús con la finalidad de que se esté renovando ese momento cada vez más. Entonces es por eso importante que estas palabras o fórmulas sean dichas expresamente y de manera completa para renovar ese momento, ¿no? Es como si volviéramos a estar sentados en la última cena del Señor, renovando ese acto de amor. Los ministros, ellos van a ser el sacerdote o presbítero y los obispos. Nada más, nadie más puede serlo. Y bueno, ya cuando veamos el sacramento del orden sacerdotal vamos a entender por qué. Ahorita nada más nos quedamos que los ministros facultados son sacerdotes y obispos. El sacrificio significa oblación u ofrecimiento a Dios, solamente a Dios.
Entonces, por eso decimos que la Santa Eucaristía o la Santa Misa o el Santo Sacrificio Eucarístico, pues es esto, ¿no? Un sacrificio ofrecido a Dios. La Eucaristía es el sacramento de la nueva alianza, puesto que, bueno, aquí vamos a recordar un poquito, como lo veíamos en las primeras lecciones, en el Antiguo Testamento, bueno, pues se hacían estos sacrificios a Dios, de corderos, bueno, de animales, las mejores ofrendas, y siempre había un derramamiento de sangre, principalmente de los mejores corderos. En el nuevo sacrificio, que en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, bueno, pues esto cambia totalmente, ya no hay sacrificios de animales, ya no hay derramamiento de sangre física. Sin embargo, el principal sacrificio, puesto que así lo instituyó Jesucristo, es la renovación de su sacrificio de la muerte en cruz. Es instituido este nuevo sacramento o este sacrificio es hecho por el mismo Jesucristo, o sea, se renueva. Es un sacrificio incruento, recordemos que la palabra incruento significa sin sangre, o sea que va a ser un sacrificio místico, puesto que a través de la fe sucede todo esto, bueno, obviamente de manera espiritual, y a través de la fe yo puedo creer y vivirlo. Entonces se vuelve algo totalmente incruento y es muy importante que entendamos que no es una representación. A partir, por ejemplo, de las palabras cuando dice haced esto en memoria mía, pues uno puede pensar de que lo vamos a hacer como un recuerdo y no debe de ser considerado así, puesto que nosotros no somos espectadores, participamos de ese sacramento y participamos del sacrificio. Por lo tanto, es el mismo sacrificio que se va a estar realizando una y otra vez constantemente en cada Eucaristía. Por lo tanto, no es representación, no lo voy a hacer como si lo estuviéramos haciendo de aquel entonces, que podría confundirse un poco. No, es renovar ese momento, como dice, ¿no? Renovar este sacrificio para que podamos recibir los frutos y las gracias que Dios da a través de la muerte de Jesucristo. Todo aquello que recibieron de gracias, dones, dádivas en el momento de la muerte de cruz del mismo Jesucristo, a través de esta renovación lo volvemos a recibir, lo volvemos a disfrutar y renovamos nuestro espíritu junto con Dios. Ahora vamos a ver que los fines de este sacrificio son 4. ¿Qué quiere decir esto? Esto ya los habíamos visto en otra lección y es algo que tenemos que hacer y poder identificar. El primero es el sacrificio latréutico. ¿Qué significa adorar a Dios? Proviene de la palabra latreia, del griego latreia, que significa servicio al dueño por parte del esclavo. Esto significa la sumisión. Y bueno, pues en este caso, pues se adora a Dios. O sea, este sacrificio tiene un tinte latréutico, puesto que se va a hacer para alabanza y gloria de Dios. Sacrificio eucarístico. Es para dar gracias a Dios por su gran gloria y por los beneficios que de continuo nos hace, por lo que se llama eucarístico, que proviene del griego eucaristía, que quiere decir acción de dar gracias. Después viene el sacrificio impetratorio, que proviene del latín impetrare, que significa conseguir lo que se desea o conducir hacia la meta deseada. Aquí nosotros podemos pedir a Dios nuevas gracias y favores en favor de nosotros y de nuestro prójimo y de los difuntos, etc.
Después viene el sacrificio expiatorio o propiciatorio. La palabra propiciatorio proviene del latín propiciare, que significa hacer algo que sea agradable. O expiatorio proviene del latín expiare, que significa rescatar y pagar. Aquí es para obtener en favor de las personas vivas y de las almas que ya se encuentran en el purgatorio la remisión de sus pecados, pidiendo, no sé, la liberación del purgatorio para los difuntos o la conversión para los vivos. Y pues aquí, ahora sí que ofrecer, ¿no? Al fin y al cabo, vamos a ver cómo podemos rescatar estas almas para hacerlo. Entonces vemos que estos fines complementan y uno a uno pues se va cumpliendo desde el momento de la consagración hasta después de la comunión. Hay que saberlos identificar, hay que escuchar las palabras de las oraciones del sacerdote y ver que todo esto se cumpla adecuadamente. Por un lado, porque pues el sacerdote hace una parte y nosotros debemos hacer otra parte. Más adelante lo comentaremos. Por todo esto, el santo sacrificio de la misa solamente se ofrece a Dios. Es muy importante esto. Porque, por ejemplo, escuchamos que en la Santa Misa se puede invocar a la Santísima Virgen María y a los santos en los ofertorios, no, ahí se me olvidó cómo es, en la plegaria, su intercesión. Pero no significa que para ellos se les esté ofreciendo este sacrificio. No, a Dios solamente se le ofrece. Ellos, pues son recordados, como bien sabemos que los santos pues son ejemplo para los vivos, y bueno, pues son recordados para dar gracias por la perseverancia y la victoria sobre el mal, recordando pues el amor al bien hasta el fin de sus vidas, ¿no? Entonces, el fin de que invoquemos a la Santísima Virgen María, a los santos, a San José y a todos los demás, es solamente para pedir su intercesión en favor nuestro ante Dios nuestro Señor. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y bueno, pues esto es lo que refiere acerca del sacrificio eucarístico. Ahora viendo el sacramento tal cual de la Eucaristía, recordamos que bueno, es instituido por Jesucristo bajo las especies de pan y vino. Asimismo, Él se nos concede como alimento espiritual. Ahora sí que el sacrificio es el ofrecimiento de la renovación del sacrificio de Jesús en la cruz, ese ofrecimiento al Padre, ese es el sacrificio, y el sacramento es cuando ya se ofrece, Dios lo acepta, concede las gracias necesarias y entonces nosotros ya lo podemos comer y se convierte pues en alimento espiritual con dos fines. Muy importante esto. Recordamos que pues Dios nos dio el mandamiento del amor y siguiendo este mandamiento, amarnos hasta lo que es la muerte de cruz. Entonces, pues el sacramento de la Eucaristía también denota un fin del amor, que es primero, bueno, pues para estar cerca de nosotros y que nosotros experimentemos el amor hacia Él. Y el otro fin es que al comerlo, Él se uniese a nosotros como un viático. Aquí nos habla del viático como aquella fortaleza, aquella aprovisiamiento de víveres para emprender un viaje. Incluso también, por ejemplo, a los ministros de la Eucaristía, cuando llevan la Sagrada Comunión a los enfermos, bueno, pues se les llama viático. Ahora sí que van a llevarle el viático a los enfermos.
Por eso, eso ahorita lo vamos a explicar un poquito más adelante en qué consiste. Pero bueno, pues de esta manera, respondiendo a ese amor, ahora sí que nosotros nos unimos a Él, le amamos, le reconocemos y Él se acerca a nosotros, penetra en nuestros corazones y al hacernos nosotros templos y sagrarios de Él, hacemos que Él more en nosotros y nosotros en Él. Y de esta manera se logra una comunión perfecta. Vamos a ver la diferencia entre un sacrificio eucarístico y un sacramento eucarístico. Recordando lo que hemos venido comentando, es de que el sacrificio se da de manera inmediata. Es decir, que en el momento cuando el sacerdote ofrece el cáliz ya con el cuerpo y la sangre, en ese momento Dios, el sacerdote eleva a Dios ese sacrificio y el Padre lo acepta y concede las gracias, los méritos espirituales, la utilidad, todo, pero tiene un extra que es la eficacia de satisfacción, que quiere decir que uno va a sentir el gozo de ese sacrificio. Y en el sacramento eucarístico es de que cuando una vez se consagra el pan y el vino, este sacramento permanece. Ahora sí como que ahora ya Dios lo bendijo y ahora ya lo podemos comer. Entonces de esta manera permanece, lo podemos ver, guardar en el sagrario, comer en el viático, etcétera, hay muchas maneras. Y a su vez, bueno, pues como ya Dios Padre aceptó este sacrificio y cuando lo regresa en bendición y en alimento para nosotros, entonces pues está dotado de méritos, de utilidad espiritual y de infinidad de gracias. Ahora sí que Dios nos va a dar lo que vamos a necesitar para seguir nuestro día a día, nuestra vida como cristianos y en satisfacción de los planes divinos que Él tenga preparado para nosotros. Es muy importante que tengamos en cuenta ciertas consideraciones para recibir el sacramento. Es muy importante estar en estado de gracia, es decir, sin pecado mortal o tener la conciencia de no estar en pecado mortal. A lo mejor no me puede confesar, no había sacerdote, pero si yo estoy consciente que no tengo algún pecado mortal, entonces puedo recibir la comunión, siempre y cuando, bueno, pues también con el compromiso de ir a confesar y reconciliarnos con Dios. Nos hablan mucho de que debemos de tener un ayuno eucarístico. ¿Por qué? De al menos una hora. Porque pues lo que vamos a recibir es algo bendito, es algo maravilloso, que por ser sagrado no puede mezclarse con cualquier alimento. Se tiene más o menos la idea de que cuando uno come el sacramento, la presencia de Cristo, porque aquí ya es importante, hasta la más mínima partícula de esa hostia consagrada, porque en cada partícula está Cristo. Entonces, desde el momento de la consagración, todo es bendito, todo es sagrado. Y por serlo, pues no podemos permitir que se mezcle con otros alimentos. Y a su vez, por ser pues un alimento ligero, bueno, pues es de fácil digestión. Y lo importante aquí es de que nosotros lo recibamos con la devoción, con el amor y con los menesteres propios que se merece Jesús al ser un sacramento de vida para nosotros. Entonces, por eso nos pide la Iglesia de que tengamos un ayuno espiritual, más o menos desde el momento que yo recibo la hostia como alimento, el cuerpo y la sangre de Cristo, se tiene
contemplado que tarda alrededor de 10 minutos de tener esa presencia única con Cristo. Ahora sí que desde el momento que yo la recibo tengo 10 minutos aproximadamente en el que puedo estar en completa comunión con Jesús y profunda. Entonces es importante que podamos considerar esto porque es como que el momento más culmen de todo esto, el sentir, el vivir, el ver cómo Dios se adhiere a mi alma y yo en él. Es en el momento que nos hacemos uno. Si nosotros tenemos un alimento previo, bueno, pues lo que va a hacer es de que no podamos sentir esto. Ahora sí como que pues se va a mezclar lo sagrado con lo mundano y bueno, pues no queremos eso. Por eso se nos pide un ayuno eucarístico. Es importante que tengamos aquí en cuenta que sí hay excepciones de este ayuno siempre y cuando pues la persona esté en peligro de muerte o cuando se pretende evitar una profanación. O sea, si yo yo no quiero de ninguna manera ofender a Dios con los taquitos que me acabo de comer aquí afuera en el tianguis. Generalmente hay muchos tianguis afuera de las iglesias o se venden comida, entonces, bueno, pues hay que tomar en cuenta, ¿no? También es, por ejemplo, a las personas con cierta predisposición de salud, por ejemplo, un diabético o algo, bueno, pues a estas personas también les está concedida la excepción a este mandamiento de la iglesia, ¿no? Y bueno, pues el sacerdote, al fin y al cabo, es el que decide conceder esta posibilidad a la persona de poder recibir el sacramento. Por ejemplo, si el sacerdote sabe de que fulanito no puede recibir la comunión, tiene toda la facultad de, asiste en la fila, ya con la hostia en la mano, de negarle la comunión. Y está permitido y él es el único que puede hacerlo. Entonces, si nos ha tocado ver en algún momento esta situación, bueno, pues ni modo, hay que pedir por esa persona para que esté en gracia o, bueno, pues ya el sacerdote podrá decir, ¿sabes qué? Pues al final de la misa te confieso y te doy la comunión. O sea, a mí me ha tocado en varias situaciones ver cosas así. Sin embargo, bueno, pues mucha gente se sorprende, ¿no? De, ay, es que como el sacerdote le negó la comunión, eso es como un vaso de agua, ¿no? No se le niega a nadie. Y no, efectivamente el sacerdote tiene toda la facultad de dar o negar la comunión. Obviamente, pues debe de haber una razón, ¿no? Para que la Sagrada Comunión sea recibida con la debida devoción, se requiere la debida preparación con la moción de afectos hacia Jesucristo Eucaristía. ¿Qué quiere decir esto? Que debo de estar sumamente consciente de a quién voy a recibir, por qué lo voy a recibir, qué es lo que me va a dar al recibirlo y qué le puedo ofrecer yo para recibirlo. Una vez que lo recibamos, debemos de tener una congruente acción de gracias, de recibir este sacramento. O sea, una vez yo lo recibo, Señor, te agradezco que me hayas permitido participar de tu banquete celestial, ¿no? Por ejemplo. Debe de existir también los actos de fe, esperanza, caridad, humildad y contrición. Es decir, que en los momentos posteriores, si se puede hacer antes, adelante, si no, también en los momentos posteriores de recibir la comunión, es muy importante que tengamos estos actos. Volver a reconocernos pecadores, que acrecente nuestra fe, no sé, en fin, muchas cosas. El Espíritu Santo nos va a ir guiando en esta oración.
Y es muy importante que entre las peticiones que hagamos no debemos olvidar nunca pues las gracias para nosotros, o sea, lo que nosotros necesitamos, la de nuestros prójimos, nuestros hermanos, pero algo que casi nunca pedimos y es muy importante, que es mantener la salud del alma y del cuerpo, que podamos mantener y guardar la paz del Señor como un tesoro gigante y que nada nos perturbe. Tener o pedir la gracia de la perseverancia final, por muy difícil que sea el camino. También pedir por la extensión de la iglesia, que cada vez seamos más los que asistamos a misa, que se pueda evangelizar más. Si estoy en algún grupo, como por ejemplo ahorita que estamos en escuela de pastoral, bueno, pues de que cada año hayan más alumnos y que estas palabras puedan llegar a más y más personas que ignoran todo esto. Y bueno, también es que se lo están perdiendo, ¿no? Pedir por la extensión del reino de Dios y también pedir por el eterno descanso de las benditas ánimas del purgatorio. Esto recordemos que es un acto de misericordia que lo podemos estar ejerciendo todo el tiempo. Entonces, pues ya sea antes y o después de recibir la Santa Comunión, habrán momentitos que nos permitan hacer todo esto para pues tener el máximo de gracias recibidas por este sacramento. Y bueno, ¿qué vamos a recibir por recibir este sacramento? ¿O cuáles son los efectos que voy a tener? Bueno, pues son muchos. Principalmente va a aumentar la gracia santificante y el fervor de la caridad. Es decir, que me va a aumentar o me va a dar esas vitaminas espirituales para seguir en el camino de Dios. Va a borrar los pecados veniales. Acuérdense que los veniales pues son aquellos que no son mortales, ¿verdad? Va a fortalecer la perseverancia en el bien y la perseverancia final. ¿Qué quiere decir esto? Que me va a dar la fortaleza que necesito para seguir en este camino de ser cristiana y poder llegar algún día en la presencia de Dios en el reino de Cristo nuestro Señor. También es algo muy importante, va a ir atenuando la concupiscencia de la carne. O sea, nos va a dar esa fortaleza para que vayamos poco a poco dejando aquellos vicios, aquellas cosas que nos hacen caer en la tentación. Nos va también a ayudar a evitar de caer en los pecados mortales, puesto que, bueno, pues al dotarnos de fortaleza podemos dominarnos más y evitar caer en pecado mortal. También nos va a aumentar la inclinación a hacer el bien y aborrecer el mal. Entonces, esta es una gracia muy importante que no lo entendemos del todo. Ahora sí como que podemos denotarlo, por ejemplo, en el antes de acercarme a Dios y en el ahora que estoy cerca de Dios. Vamos a ver cómo estas características o estos efectos en verdad han hecho su trabajo. Otra de las cuestiones o consideraciones que debemos de tomar en cuenta, seguramente por ahí hemos escuchado que un mandamiento de la iglesia es de que al menos debemos de confesarnos una vez al año. Bueno, pues aquí, en este caso, pues es una vez confesado, de preferencia que esta confesión, aunque sea una vez al año, sea en tiempo de Cuaresma, para que el domingo de resurrección pueda recibirse la Sagrada Comunión. Entonces, ahí como que se complementa este mandamiento. También es muy importante que la persona que esté en peligro de muerte y en ocasión de exposición de su vida
o que haya riesgo, por ejemplo, una operación donde vaya yo a tener una anestesia general, que a lo mejor me pueda morir en la anestesia, pueda recibir inmediatamente antes o un día antes, si se puede, la Sagrada Comunión. Es muy importante, y aquí lo que hablábamos, de que consideremos el viático. El viático pues es esta Sagrada Comunión que se le concede a la persona que está en peligro de muerte o que está en exposición a su vida, y se le llama viático por dos razones. Recordemos que el viático es el aprovisionamiento de víveres para emprender un viaje. Es decir, por ejemplo, si está la persona en su lecho de muerte, bueno, pues está en el momento de trascender de la vida a la muerte. Entonces, cuando un ministro o el sacerdote se le administra el viático, bueno, pues dota a esta persona espiritualmente de gracias especiales para dos fines. Primero, pues aceptar la voluntad divina de la muerte en este caso. Y bueno, vemos que el efecto es la paz, ¿no? Va a dar la fortaleza para resistir los últimos y más difíciles embates del demonio. Hemos escuchado que, por ejemplo, una persona que está al borde de la muerte, pues le pasan su vida en un flash, ¿no? Y bueno, pues aquí, pues la persona puede arrepentirse de muchas cosas o no. O sea, es increíble cómo puede llegar a pasar esto. Sin embargo, pues si la persona no estaba preparada para morir o de repente murió por alguna extraña razón y el último pensamiento de su vida fue de ¿qué hice? Bueno, pues eso podría considerarse como un embate del demonio. Sin embargo, el viático nos va a dar esa fortaleza de resistir. Por eso es muy importante que tomemos en cuenta lo que nos dicen al tener la Santa Comunión. No sabemos el día ni la hora, por eso siempre debemos de tenerla presente. Por ejemplo, yo que soy joven, pues si recibo la comunión diario y me muero, por ejemplo, la recibo en la mañana y me muero en la noche, bueno, tuve el beneficio de tener esas dádivas en el final de mi muerte, ¿no? Por ejemplo, aquí nos habla mucho de las personas que ya están al borde de la muerte, pero aquellas que mueren de una manera imprevista o que salen de sus casas y ya no regresan por X razón, entonces es importante que nosotros tengamos presente tener o recibir la Eucaristía de manera diaria de preferencia, ¿no? O mínimamente, bueno, pues al menos cada 8 días, cada domingo, tenerla. Otra dádiva importante que nos otorga el viático es la tranquilidad y la paz espiritual en el último momento de la vida. Así como que aceptando la voluntad de Dios. Y sobre todo, nos asegura la segura compañía de Cristo, que prometió dar la vida eterna a quienes comieran su cuerpo y bebieran de su sangre. Como nos dice, bueno, pues en la cita bíblica que nos presenta aquí la lección, ¿no? Que dice, orad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os da el Hijo del Hombre. Y así al unirnos a Cristo, pues Él permanece en nosotros y nosotros en Él, y Él con el Padre, participando de esa vida eterna. Y así es como se da la unión íntima con Cristo, como lo vemos en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, versículos del 8 al 11, donde nos recuerda que estamos en comunión. O sea, esta comunión es unión íntima con Cristo. Y vamos a ver que la Santísima Trinidad pues también actúa en este sacramento. Nos dice que el objeto de esta participación pues es la comunión con Cristo. Así que unida a Cristo y Cristo unida al Padre y al Espíritu Santo, bueno, pues se hace una comunión teologal, ¿no? El cómo
Bueno, pues por el Espíritu del Padre que habita en nosotros. O sea, si yo estoy en comunión con Dios, Dios está unida a mí y yo en Él. Y de esta manera va a operar el Espíritu del Padre. Y bueno, ¿quién va a estar presente? Bueno, pues de manera implícita va a estar el Padre, dado que Él recibe el sacrificio, el Hijo, que es el sacrificio en sí, y el Espíritu Santo, que es quien transforma y obra la transubstanciación para ser el alimento de vida. Ahora sí, como que el Espíritu Santo es quien hace esa mezcla divina, mística, para que podamos nosotros vivirlo y estar en comunión. Es como un ciclo que se va a dar renovando constantemente en cada Santa Eucaristía. Ahora viendo cómo la unidad del sacrificio y del sacramento se da, vamos a ver que en la Eucaristía el sacramento es sacrificial y el sacrificio es sacramental. Es una unión que va íntimamente ligada, puesto que no puede haber sacramento sin sacrificio y no puede haber sacrificio sin sacramento. Por ejemplo, si elevo esta ofrenda a Dios, pues entonces cuando Dios la acepta y la bendice y la regresa en gracias espirituales, pues entonces ¿a quién se las voy a dar? Entonces es importante que se convierta en sacramental para que nosotros podamos tomarla como alimento. Es muy importante que la consagración, esto que hacen los sacerdotes, sirve simultáneamente como sacrificio y como sacramento, puesto que se hacen una misma cosa. Ahora sí que primero se hace o se ejecuta la acción del sacrificio y posteriormente se da el sacramento. También en la consagración es a la vez víctima para el Padre y alimento de gracia para nosotros. Ahora sí que cuando eleva el cuerpo y la sangre el Padre hacia el cielo, en ese momento se convierte en víctima el mismo Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo que hace la transubstanciación, y cuando lo baja otra vez al altar se convierte en alimento de gracia para nosotros. Y es así que en la Santa Misa, pues nosotros no debemos ser espectadores, debemos de ser protagonistas 100%, puesto que estamos sentados a la mesa del Señor y como nos dice en esa oración, dichosos los invitados a la cena del Señor. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a recibir adecuadamente y estrechamente la vinculación, la comunión con Jesucristo mismo. Entonces, y pues así se termina la comunión de la víctima sacrosanta. Ahora sí que a la vez es víctima y alimento. Bueno, pues muchas gracias. Aquí terminamos esta lección. Está un poquito larga. Todo es importante, todo es maravilloso. Sin embargo, bueno, pues hasta aquí la tenemos que dejar. Es un tema bastante interminable. Y bueno, poco a poco a lo largo de esta lección y otras dos anteriores que hemos visto, que es la de la oración y de la misa, hemos aprendido ciertos detalles. Todavía nos falta una lección más acerca de este sacramento. Y bueno, pues nos vemos en la lección número 28. Luz y sal, hermanos. Reunir y servir. Ahora vamos a ver nuestro cuestionario. Pregunta número 1. ¿Qué es la Eucaristía considerada como sacramento? Pregunta 2. ¿Qué es la Eucaristía considerada como sacrificio? Pregunta 3. Cuando decimos que en la Eucaristía está Cristo realmente presente, afirmamos 4 elementos de su presencia. Explica qué es cada una de ellas. Su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Pregunta 4.
¿En qué consiste esencialmente el misterio por el cual quedamos unidos íntimamente con Cristo al recibirle en la Eucaristía? O sea, a lo que llamamos comunión. Y pregunta número 5. ¿Cómo se realiza por medio de la Eucaristía la inhabitación de la Santísima Trinidad? Menciona brevemente de qué manera toma parte en esto cada una de las tres divinas personas. Bueno, pues eso es todo. Dios los bendiga. Nos vemos para la próxima.